Buenos días, Iglesia Vida, estás en casa. Y de nuevo es una alegría llegar hasta ti a través de esta transmisión. Esta mañana quiero recordarte un pasaje hermoso que tenemos en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 7, y te voy a invitar a que lo leamos juntos. Y dice la palabra del Señor: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces nos escudamos en la timidez, muchas veces nos escudamos en nuestras debilidades, pero el Señor no nos ha dado un espíritu de timidez. Él nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, un espíritu que tú necesitas. Así que te invito para que esta palabra la hagas tuya esta mañana. Y ahora te invito para que abras tu corazón y escuches lo que el Señor tiene para ti. Amén. Buenos días, soy el pastor Alfredo Salazar y qué bueno que está con nosotros en una enseñanza dominical más. Bienvenido a Iglesia Vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy lindo. Gracias, amor, por esa presentación tan linda, esa palabra tan especial en la segunda carta de Timoteo. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que yo le invito a que en este momento usted pueda compartir en sus redes sociales esta enseñanza para que muchas personas más puedan ser bendecidas. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que domingo a domingo se conectan. Qué bueno verles conectados, y a aquellos que miran también en diferido la transmisión, pues les enviamos un abrazo. Recuerde que puede escribirnos ahí en el chat, puede saludar a los hermanos. Miren, cada día se acerca más el momento donde nos vamos a poder reunir, donde vamos a poder estar juntos. Pero mientras tanto, qué lindo que podemos reunirnos a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página de Facebook. Así que bienvenido, estás en vida, estás en casa. Siempre que estudiamos la palabra del Señor, hacemos una confesión de fe y yo le voy a invitar a que usted la pueda decir con todos nosotros en este momento. Diga allí donde usted está en su casa: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar, como bien leía la pastora en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, ya leyó el versículo 7, yo voy a leer a partir del verso 1 y de ahí en adelante vamos a aprender un poco acerca de lo que el apóstol Pablo quería o quiere enseñarnos en esta mañana. Así que busque su Biblia en la epístola número 2, en la segunda epístola, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, y dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Le está hablando a Timoteo. No te avergüences de testificar. Doy gracias a Dios, a quien rindo culto con mi limpia conciencia,
como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Me he acordado de tus lágrimas y deseo verte para ser lleno de gozo. Traigo a la memoria la fe no fingida, algunas versiones dicen no hipócrita, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también en ti. Por esta razón, te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén y amén. Oremos, Padre, esta mañana estamos delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo está sobre nosotros, sabiendo, Señor, que tu palabra es el alimento para cada uno de los que te amamos. Gracias, Señor, porque hoy vamos a estudiarla, vamos a aprender y vamos a poner en práctica la porción que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo escribe esta carta en condiciones muy interesantes. Primero él dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios según la promesa que es en Cristo Jesús. Esta es una introducción que Pablo, como en algunas de sus otras cartas, hace un reconocimiento por adelantado de que el hecho de que él es un apóstol no es porque él se autonombró apóstol, sino que es por la voluntad del Señor Jesús. Es por la voluntad del Padre. Así que no es una ambición, no es un capricho, no es un título el que él está buscando, sino que lo que él está diciendo es por voluntad de Dios. De una vez les digo que no me llamo apóstol y no estoy hablando en contra de los apóstoles, por favor no me vaya a malinterpretar, al contrario, este es un reconocimiento que Pablo hace de ese llamado que el Señor le hizo a ser un apóstol. Vamos a hablar un poquito acerca de la función del apóstol. Es un ministerio que está establecido en la Biblia, no lo podemos negar. Apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Hermanos, no podemos nosotros negar ese ministerio apostólico. Si algunas personas hacen mal uso de ese ministerio, de ese reconocimiento, primero no nos toca a nosotros juzgarlo, para nada. No nos toca a nosotros criticarlo, para nada. Y Dios nos libre de hablar mal de un siervo de Dios. Así que no lo haga. Un primer consejo que se lo doy desde ahorita. Pablo tenía un papel. Pablo tenía un ministerio que desarrollar en el plan de Dios para alcanzar a la humanidad. El alcance de la humanidad comienza desde el ministerio de Jesús y sigue caminando con el ministerio de los apóstoles, incluyendo el ministerio del apóstol Pablo. La idea era y es alcanzar al mundo para Jesucristo. Ese era el rol del apóstol Pablo y debiera ser el rol de todos nosotros. Pablo tenía un papel importante que desempeñar. El papel de él tenía que ver con ir a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios, tenía con establecer iglesias en diferentes lugares, con dejar unas enseñanzas maravillosas que hoy son una parte muy importante de la base del cristianismo a nivel mundial. Ese es el papel que jugó Pablo, pero todos tenemos un papel que desempeñar en nuestras vidas. Todos tenemos un rol, todos tenemos un ministerio. Y le voy a lanzar una pregunta. ¿Usted sabe cuál es su papel? ¿Usted sabe cuál es su rol aquí en la tierra? ¿Usted sabe qué es lo que el Señor específicamente quiere que usted haga? Si usted no lo ha encontrado, yo lo invito a que usted pueda buscar en su corazón. ¿Qué puedo hacer yo para servir al Señor de una manera buena, de una manera eficaz, de una manera eficiente? Eso es importante que nosotros aprendamos a hacerlo. Algunos de nosotros, si escribiéramos una carta, pudiéramos decir, en mi caso, por ejemplo, pastor por la voluntad de Dios, o alguien que ora, que intercede,
un intercesor por la voluntad de Dios, alguien que exhorta por la voluntad de Dios. Y esa puede ser una forma de introducir en algún momento una palabra. Defensor de la voluntad de Dios. Alguien que vela por aquellos que no tienen voz, por la voluntad de Dios. Procuremos hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en su camino y mantenerse en el camino es servir a Dios. Hermano, te voy a decir algo muy importante en esta mañana. Si tú eres cristiano, si aceptaste al Señor en tu corazón como tu Salvador, como tu Señor, como tu libertador, recibiste el perdón de tus pecados por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario y te consideras un discípulo de Cristo, entonces tienes que servir. Entonces tienes que buscar la forma en la que tienes que servir al Señor. Esta situación que hemos estado viviendo lamentablemente nos ha apartado a muchos de servir al Señor, porque los ministerios que estábamos quizás ejerciendo se suspendieron por un tiempo, pero es el tiempo de retomar el servicio al Señor. Es el tiempo de retomar lo que el Señor me ha llamado a hacer para hacerlo de una mejor manera incluso. El que era diácono, comience a orar, comience a santificar su vida. Y no quiero decir con esto de que si usted es diácono no andaba en santidad. No, al contrario, busquemos mayor santidad en nuestras vidas, porque pronto vamos a empezar a trabajar, porque pronto vamos a empezar a desarrollar ese ministerio y ese llamado que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Tome su guitarra, tome su bajo, tome su practicador o su batería, retome sus lecciones de canto, todo. Empieza a pensar qué le vamos a compartir a los niños, qué es lo que vamos a compartir a los niños cuando regresemos a la iglesia. Porque vamos a volver, pero vamos a volver con mayor fuego. Pablo dice, aviva, te recuerdo, y vamos a llegar a esa parte, no me quiero adelantar, pero tenemos que empezar a avivar el fuego del don de Dios que está en nuestros corazones, hermanos. Cuando Pablo dice, según las promesas de la vida, mire, este es un saludo muy especial que Pablo hace por las circunstancias que Pablo está viviendo. Yo se lo he dicho en otras ocasiones, creo que lo digo más cuando doy los estudios de los miércoles, que cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que ver el texto, tenemos que ver la palabra escrita, pero tenemos que ver el contexto, qué es lo que está pasando alrededor de esto. ¿Por qué Pablo está hablando de esta manera cuando está escribiendo esta carta a Timoteo? Pablo acababa de ser encarcelado de nuevo y corría el riesgo de ser ejecutado. Así que cuando él dice por la promesa de la vida, él se está apropiando de esa promesa, está apropiándose de esa palabra porque él sabe lo que él está viviendo. Cuando Pablo fue a prisión la primera vez, él fue liberado. ¿Sí? Usted recordará la situación que él vivió cuando él se defiende, el ciudadano romano, y se vuelve un lío ahí entre por qué habían apresado a Pablo o no. Sin embargo, cuando fue liberado de esa primera prisión, está relatado al final del libro de los Hechos, él tuvo algunos años en libertad, tuvo algunos años en los que él pudo predicar, en la que él pudo ejercer su ministerio, pero luego de eso fue encarcelado y fue llevado a Roma de nuevo. De hecho, ahorita usted puede ir a Roma y hay un lugar donde dicen, no se sabe a ciencia cierta, que ahí fue donde Pablo fue encarcelado. Es una cueva, es una celda muy fría, no tiene ventanas, lo único que tiene es un hoyito en la parte de arriba donde se cree que le bajaban su comida. Imagino yo que en la época de invierno ha de haber sido muy, muy, muy difícil. Pero Pablo, ¿por qué le cuento todas estas cosas? Porque Pablo está escribiendo esta carta, la segunda carta a Timoteo, la está escribiendo desde ese encarcelamiento en Roma, desde esa celda fría, desde ese lugar oscuro, horrible, húmedo. Desde ahí está escribiendo a Pablo esto. Y según conocemos, de acuerdo a la historia, después de esto, él iba a ser ejecutado. Después de este tiempo, él fue ejecutado. Esta es la última carta que escribe,
que escribe Pablo. Como que Pablo presintiera lo que iba a suceder. Por eso, esta segunda carta de Timoteo, a Timoteo, mejor dicho, hay un tono de urgencia, hay un tono de pasión. Yo le invito a que usted la lea toda. Hoy estamos viendo solo los primeros 7 versículos del capítulo 1, pero yo le invito a que lea su Biblia y que usted se disfrute, se goce lo que ahí está escrito. Bueno, lo que está pasando entonces aquí es que es un hombre escribiendo porque seguramente sabe o presiente lo que le va a suceder en los próximos días. Y ahí, en ese contexto, en esa forma de ver esto, quiero entonces ya pasar al verso 6. Hay unos saludos. Pablo habla de la mamá de Timoteo, habla de su abuela, de cómo ellas se habían mantenido en la fe. Muy lindo, una historia muy linda de cómo nosotros debemos llevar a nuestros hijos en la fe del Señor. Pero no me quiero centrar en eso, quiero pasar al verso 6. Y en el verso 6, Pablo dice unas palabras que son tan conocidas, que son tan especiales para todos nosotros. Y dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. En algún momento Pablo agarró a Timoteo y puso sus manos sobre él, y en ese momento el Espíritu de Dios descendió sobre Timoteo y avivó su fuego. Pero eso fue en algún momento pasado. Pablo le está diciendo: te aconsejo que avives el fuego. ¿Por qué le está diciendo avive? ¿Cuándo se aviva el fuego? Cuando nosotros avivamos el fuego. No lo avivamos cuando el fuego tiene la llama más grande, porque no tiene sentido, porque ya está grande, sino que se aviva el fuego cuando el fuego se está apagando, cuando el fuego se está muriendo, cuando se está convirtiendo en cenizas, cuando se está convirtiendo ya el puro carboncito, la pura leñita, ya son puras brasas. Y Pablo le está diciendo: te aconsejo, óyeme bien, mi querido Timoteo. Recuerda tus lágrimas, dice en los versos anteriores, porque seguramente Timoteo lloró la última vez que había visto a Pablo. Pero Pablo le está dando el consejo importantísimo y le está diciendo: aviva el fuego del don de Dios. Hermanos, es el momento que empecemos a avivar el fuego, y yo le pido al Espíritu Santo que en este momento toque tu corazón y empieces a avivar ese fuego. Y empieces a sentir esa necesidad de buscar a Dios, porque todo esto que ha pasado, el diablo lo ha utilizado para apagar el fuego del corazón de aquellos que aman a Cristo Jesús. No podemos negarlo, no podemos ignorar que esta situación el diablo se ha aprovechado para que mucha gente no escuche la palabra de Dios, para que la gente tenga temor de ir a la iglesia, para que la gente deje de hacer sus servicios, su ministerio, deje de ejecutar sus dones. Es el momento de avivar el fuego del don de Dios y empezar a prepararnos, y empezar a caminar, y empezar a calentar motores, empezar a avivar el fuego de Dios que hay en nuestros corazones. Timoteo era un hombre capaz, era una persona valiosa en el ministerio, era una persona muy importante en el reino de Dios. Pero quiero decirte una cosa, hermano, esta mañana tú eres importante y valioso en el reino de Dios, en donde quiera que estés. Pero tú eres importante y tienes un lugar, y no solamente en el reino de Dios, tienes un lugar en Iglesia Vida. Platicábamos con la pastora acerca de algunas cosas que queremos hacer, y nosotros hemos sido llamados a dar vida a lo que se estaba muriendo. Y hoy más que nunca nosotros vamos a ejercer ese ministerio en aquellos que quieran, en aquellos que se dejen, porque no podemos
No podemos obligar a nadie. Pero en aquellos que quieran, hermano, en esta iglesia, en este ministerio, van a encontrar un lugar para servir, van a encontrar un lugar para que su fuego sea avivado, van a encontrar un lugar de adoración, un lugar de ministración, un lugar de restauración. Porque a eso hemos sido llamados. Timoteo parecía que era medio tímido, quizás da la impresión. Así que Pablo frecuentemente lo animaba a ser fuerte, lo animaba a ser valiente. El enemigo ha querido cerrar nuestra boca a través de la timidez, del temor, a través de muchas cosas. Pero estos pasajes sugieren que Timoteo quizás era de aquellas personas que había que estarles dando un empujoncito. Quizás no le gustaba confrontar a la gente, quizás no le gustaba poner a las personas en una situación difícil, confrontándolos con su situación, confrontándolos con su pecado. Quizás en algunos asuntos Timoteo no se animaba a decirles algo. Yo le voy a decir algo, yo sí se lo voy a decir. Y la pastora me dijo: mira, de un tiempo para acá te he notado diferente en algunas áreas. ¿Y sabe cuáles son esas áreas? En que ya no tengo pena de decirle a la gente sus cosas. Pues no ando diciéndole a la gente sus cosas en la cara, pero cuando alguien se acerca y me dice: pastor, fíjate que estoy pasando, ¿cómo no vas a estar en esa situación? Si estás haciendo esto y esto que al Señor no le agrada. Me tocó ministrar a una pareja hace algún tiempo, hace algunos meses, y me senté y les dije: miren, ¿saben cuál es el problema? Que tú eres así, así, así y así y así. Y vos, le dije al esposo, vos sos así, 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 así y así. Y la pastora solo me volteaba a ver, la pastora Irene. Y yo, si ustedes quieren ayuda, yo les voy a decir. Ustedes tienen una piedra en sus zapatos. Yo les voy a decir cuál es la piedra que ustedes tienen en su zapato. Pero no voy a estar: ay, es que tal vez tu carácter a veces, que tú tal vez no te quedas calladita, calladito a veces, así que procuren. No, hermanos. Si nosotros, imagínense que fuéramos donde el médico y que el médico nos dijera: es que fíjese que no sé qué es lo que me da pena decirle, qué es lo que usted tiene, porque saber cómo se va a sentir. Tal vez si le digo que usted está mal, usted se va a poner peor. Y si no, hermano, yo voy donde el médico, yo quiero que él me diga lo que tengo, porque entonces él me va a recetar la medicina correcta y yo la voy a tomar y le voy a hacer caso. Como escribió mi primo hace unos días: no es suficiente con pedir consejo, hay que hacer caso. Porque hay gente que pide consejo y no hace caso, entonces siguen igual. Quizás Timoteo era una persona que le daba pena, que era de aquellos hermanos como muy cariñosos y que tenía un poquito de penita de decirle a la gente. Quizás era, mis hijas me dicen: a veces tenés corazón de pollo, me dice. Pero no nos hace bien. No nos hace bien que no nos digan la verdad. Al contrario, nos hace bien que nosotros seamos confrontados en amor, la verdad en amor, que seamos confrontados con lo que nosotros somos, hacemos, para poder cambiar y poder ser diferentes. Porque hay gente que le da miedo, le da pena dañar los sentimientos del otro. Y estoy hablando en cuestiones de ministración, estoy hablando en ese contexto estoy hablando, ¿sí? Pero Pablo era un hombre que no se andaba con rodeos. En sus cartas vemos cómo le escribía a la gente y le decía sus verdades en amor. Fue un hombre que nunca evitó la confrontación. Mire, yo soy una persona que evita y ha evitado por mucho tiempo la confrontación. Me cae mal la confrontación. Yo recuerdo que cuando hacía radio estábamos en un programa un día y
estaba Luis Fernando, un compañero, y estaba Cintia, otra compañera de radio. Y entonces Luis Fernando me dijo algo, en un interim, me dijo algo. Y entonces, inmediatamente después de que me lo dijo, me dice lo siguiente. Me estaba haciendo una crítica constructiva. Y entonces dice, ahora Alfredo se va a quedar callado, ya no va a decir nada, y se va a hacer el loco, y se va a enojar, y ya no va a decir nada. Y entonces yo me empecé a reír, ¿verdad? Porque exactamente eso era lo que yo estaba pensando en ese momento hacer, porque no me gusta la confrontación. ¿Es necesaria? ¿Hay que hacerla? Por supuesto. Pero algunos somos evitados. Yo quizás era más como Timoteo que como Pablo, pero ahora quiero ser más como Pablo. Imítenme a mí, decía Pablo. Pues quiero imitar a Pablo en esas buenas cosas. Pablo era un hombre tremendo, de verdad, de verdad. Pablo, oiga lo que hizo. Pablo reprendió públicamente al apóstol Pedro. ¿Se imagina usted ese cuadro? Gálatas capítulo 2, versos del 11 al 21, usted puede encontrar eso. Bueno, Timoteo ya tenía un corazón de pastor. A veces los que tenemos el corazón de pastor nos cuesta un poquito. Los evangelistas siento que son más duros. Los maestros pues tienden a enseñar, y pues ahí enseñan parejo. Los apóstoles creo que tienen un poquito más de mano dura. Los pastores a veces tenemos que lidiar con nuestro corazón de pollo, como dicen mis hijas, ¿verdad? Tenemos un corazón para las ovejas, pero no es bueno. No es bueno exagerar ese corazón. A veces hay que limpiar la herida, raspar la herida, echarle ungüento, y eso duele. Pero Pablo quiere desarrollar en este contexto, en esta parte que Pablo está enseñando, le está escribiendo a Timoteo y nos está enseñando a nosotros. Lo que quiere Pablo es desarrollar en él la valentía necesaria para dirigir, para proteger, para sanar, para cuidar al rebaño. Obviamente Timoteo era una persona que iba a tener una responsabilidad muy grande en la iglesia primitiva. Muy grande, muy grande. Entre la primera y la segunda carta de Timoteo, si usted lee las dos cartas, más o menos 25 diferentes veces Pablo anima a Timoteo a ser valiente y a no huir de la confrontación, a levantarse cuando se debe de levantar, a ser fuerte cuando hay que ser fuerte. Recuerdo unas palabras de un hermano que vino hace algún tiempo a Carlitos Mazariegos, nos lo trajo, y tuvimos unos talleres de evangelismo. Y él vino un domingo, creo que vino un domingo, y me decía, esta es de las iglesias, de las pocas iglesias en donde todavía se predica en contra del pecado a las personas. Hace algunos años escribí un monólogo chistoso para un congreso que se llamaba Cristianismo Light. Y lamentablemente el cristianismo light se ha esparcido mucho. Pero es necesario, hermanos. Es necesario que a nosotros, y digo nosotros, porque adivine quién se pone en la primera fila cuando es de estos temas. Bueno, de cualquier tema, pero de estos temas. Yo soy el que se pone en la primera fila, porque yo necesito escuchar sobre arrepentirme de mis pecados,
sobre pedirle perdón a Dios por mis pecados. Porque qué bueno es sentirse uno confrontado con el pecado, porque eso es lo que te va a alejar del pecado. Pero si no te confrontan con lo que estás haciendo que no le agrada a Dios, entonces no lo vas a dejar de hacer. Y entonces el que peca se aleja de Dios, y alejados de Dios nada podemos hacer. Y no estoy enojado, que conste. Tenemos nosotros que levantarnos, tenemos que ser fuertes. Esto era algo que Timoteo necesitaba escuchar, y yo estoy seguro que tú también necesitas escucharlo. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes. En estos momentos, más que quizás en muchas partes de nuestras vidas, hoy tenemos que ser valientes. Hoy tenemos que esforzarnos. Cargar una mascarilla es hacer un esfuerzo, pero tengo que ser valiente, no tengo que cargarla con temor. Tengo que ir al supermercado, tengo que ir con un espíritu valiente, no con temor. Estaba escuchando algo y decía: estoy contento que la curva está bajando, estoy muy feliz que la curva está bajando en Guatemala. Y ver el mapa, ver lugares amarillos, ver lugares en naranjas, eso me anima, me alegra, porque sé que poco a poco las cosas van a ir tomando su lugar. Vamos a poder reunirnos, vamos a poder estar contentos, vamos a poder estar en armonía, en unión. Hoy más que nunca necesitamos escuchar estas palabras: sé valiente. Sé valiente. Pastor, pero y ser valientes no es que nos juntemos en la iglesia ya y que tengamos servicios. No creo que eso sea valiente. Primero, hay que cumplir con las leyes del país. Segundo, no confundamos la valentía con imprudencia. Es muy aparte un imprudente que un valiente. Esas son cosas totalmente diferentes. ¿Usted cree que a mí no me gustaría tener aquí la iglesia llena el domingo y todos danzando delante de la presencia del Señor? Por supuesto que me gustaría. Lo espero, lo anhelo. Pero vamos a ser prudentes. Unos necesitan oírse valiente, pero otros necesitan oír: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Yo sé que algunos necesitan escuchar esa palabra hoy. Algunos necesitan oír: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Te lo voy a repetir: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque se acerca el día de tu victoria. Porque se acerca el día donde nos vamos a gozar, se acerca el día donde vamos a glorificar al Señor. Pero no podemos permitir que el fuego del don de Dios que hay en nuestro corazón se apague. No podemos darnos el lujo de apagar el fuego del don de Dios que está en nuestro corazón. Al contrario, tenemos que avivarlo todos los días. Amén. Aleluya. Casi escuché los amenes aquí desde su casa. No tratemos de cubrir nuestro dolor, nuestra inseguridad con una falsa valentía que se convierte en arrogancia. Tenemos que ser valientes, pero humildes. Tenemos que ser valientes, pero humildes. El Señor quiere usar nuestros dones. El fuego del don de Dios que está en nosotros nos da dones, nos da talentos para que nosotros los pongamos a funcionar, para que nosotros los pongamos por obra, para que nosotros los podamos poner a disposición de los hermanos. Algunas personas esperan pasivamente a que Dios los use, pero ese no es el lugar. Dios va a usar personas ocupadas. Dios va a usar personas que no tengan tiempo, entre comillas. Dios va a usar personas. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu
de actuar, un espíritu de poner por obra el don que el Señor ha puesto en sus corazones. Algunos están sentados, dicen, hasta que Dios me hable, me diga, me voy a levantar. Levántate tú que duermes. Levántate, ponte a trabajar, ponte a orar, prepara tu corazón, porque los dones de Dios están ahí. Y es para que nosotros los pastores, pero es que yo no canto, no toco, no predico, no me da pena dar la mano, bueno, ahora el puño, ¿qué hago? Ora. La intercesión es maravillosa, es poderosa en todas las iglesias, y damos gracias al Señor que esta iglesia tiene intercesores que están orando por cada uno de nosotros. Bendigo a la hermana Susan, porque ella está intercediendo con su equipo, con el hermano Adelso, también lo bendigo, están orando e intercediendo. Cada vez que nos llega una necesidad, nosotros se la hacemos llegar y ahí está orando. Ella nos llama constantemente, habla con la pastora, el Señor me mostró esto, pastor, el Señor me mostró esto. Y mire, estamos orando y el Señor va a hacer esto y va a hacer lo otro. Y hemos visto cómo se cumple, porque la intercesión es maravillosa, es poderosa. Porque las batallas se ganan de rodillas. Así que avivemos el fuego de Dios en nuestros corazones. Entre un fuego más vivo está, más ilumina. Entre una fogata más grande es, más ilumina y más la luz del Señor va a ser llevada a las personas. Avivar significa encender de nuevo, o significa también mantener la llama fuerte, con bastante intensidad. Así que quizás Timoteo no haya perdido su primer amor, no haya perdido su primer fuego. Sin duda, lo que sí podemos ver era que necesitaba que Pablo le diera un empujoncito para que ese fuego fuera avivado con más intensidad. Hermanos, esta mañana quiero ir terminando diciéndote lo siguiente: no temas, sé valiente, esfuérzate. No temas, sé valiente, para poder tratar con nuestros temores. Lo primero que tenemos que hacer es confesarlos delante del Señor. ¿Cuáles son tus temores? Y ser honestos y decirle: Señor, mira, yo sé que tú no eres el que me hace sentir de esta manera. Tú no me has dado estos temores, Señor. Esto viene quizás por mi carácter, por mi personalidad, por una debilidad en mi carne, por un pecado, tal vez por un ataque del enemigo. Pero yo sé que no viene de ti y hoy lo confieso y lo pongo delante de ti. Confesemos nuestros temores delante del Señor para que se vayan. El segundo paso, hermano, el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. No es el enemigo, no es la tentación, no es la carne la que nos gobierna, somos nosotros mismos. Y cuando estamos llenos del poder de Dios, hermanos, entonces vamos a poder resistir al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Podemos hacerlo. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Cuando trabajamos en su obra, cuando le servimos, cuando proclamamos su palabra, cuando somos representantes del reino de Dios en esta tierra, hermano, nosotros estamos investidos por el poder del Señor. Y entonces, nosotros, si Dios es amor y estamos investidos del amor de Dios, vamos a poder dar amor. Vamos a poder dar amor. Y el que ama hace cualquier cosa por amor.
sino míreme a mí, enamorado, 30 años de casados. Acabamos de cumplir el 19 con la pastora. 30 años de casados, qué rico, qué bendición. Yo le doy gracias a Dios por eso. Leía una estadística que decía que el promedio de duración de los matrimonios es entre 8 a 12 años. Qué triste. Pero cuando uno ama, hermanos, el amor echa fuera el temor. El amor todo lo perdona. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo propio. El amor nunca deja de ser. Y esa es una prédica completamente diferente. Es que me estoy poniendo romanticón. Pero de verdad, quiero terminar diciéndoles, Dios nos ha dado dominio propio. Dios nos ha investido de su amor. Dios nos ha dado el poder a través de su Espíritu Santo. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, el miedo, la timidez va a evitar que nosotros utilicemos los dones que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero no hay lugar para la timidez, no hay lugar para el temor en nuestras vidas. Hay un mundo allá afuera necesitado de que nosotros llevemos su palabra. Hay un mundo allá afuera hoy más que nunca necesitado de que nosotros le llevemos el amor de Dios. Dios quiere que nosotros tomemos su poder, su amor, el dominio propio que nosotros tenemos, nos sobrepongamos al temor, a la angustia, al miedo, y que con todos los dones que Él nos ha dado, nosotros podamos ir e impactar la vida de las personas que nos rodean. Hermano, aviva el fuego del don de Dios que hay en tu corazón. Empecemos a avivar ese fuego en nuestros corazones y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás, Padre. Te damos gracias por este tiempo maravilloso de tu palabra, de estudiar tu palabra, pero no solo de estudiarla, Señor, sino de internarla en nuestro corazón. Ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, y echamos fuera de nuestra vida el temor, echamos de nuestra vida la timidez, echamos de nuestra vida cualquier cosa que quiera impedir demostrar tu amor a las personas que nos rodean. Al contrario, Señor, nosotros sabemos que tenemos dominio propio. Declaramos, Señor, en nuestras vidas que tu amor inunda nuestros corazones, y de esa manera nosotros podemos demostrar a los demás que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Le invito para que esté con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche en un estudio más de la palabra del Señor. Que esté muy, muy bien. Que Dios lo bendiga. Que tenga una buena semana. Y queremos escuchar los milagros. Testifique de los milagros que el Señor hace en su vida. Amén. Hasta pronto.